Buenas y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy traigo un video consecuente a lo que vieron el video pasado del 168 aniversario de los primeros chinos a haber llegado a Costa Rica. Yo tengo una invitada que es mi mamá y va a contarnos un poco de la historia de lo que fueron esos primeros chinos en llegar a Costa Rica, por ende, mis abuelos. Comencemos. Bueno, para las introducciones, yo soy Richie, que tengo conmigo a mi mamá, Marielos Acón, que bueno, los Acón en un apellido bastante longevo en lo que es la historia de Costa Rica, en conjunto con otros, y una familia bastante grande también en lo que es el país de Costa Rica. Entonces, les presento aquí a esta señora que es la que engendró a este susodicho que tiene aquí. Ahora, hablemos un poco, mami, de lo que fue esa historia. ¿Quiénes fueron mis abuelos? Bueno, los abuelos tuyos son lógicamente mis papás. Mis papás, haciendo un poco de historia, mi papá era de Cantón, China. Mi mamá era de Macao. Resulta que en aquellos tiempos a los chinos acostumbraban a que los casaban. Los abuelos eran los que decidían con quién se iba a casar y les escogían marido a las muchachas y no se conocían. El marido sí tenía el privilegio de ir a las escuelas y escoger, esta muchacha me gusta, esta otra, pues no, y con esta. Entonces se averiguaban todo y se iban a buscar la dirección de la chiquita o de la muchacha, porque eran muy jovencitas, de 14 años, 15 años. Y entonces averiguaban, hablaban con los abuelos, arreglaban la fecha y la chiquita no sabía nada, la muchacha no sabía absolutamente nada, ni quién iba a ser el novio ni el marido, sino simplemente le decían, usted se va a casar con un muchacho de X familia, buena familia, que convenimos arreglar, y nada más, simplemente se prepara la ceremonia y usted va y ya, realizaron el matrimonio. Y así fue como ellos contrajeron matrimonio allá. Entonces el marido, como siempre un poquito machista en esas épocas, se venía solo para abrir caminos y escogió mi papá venirse para Costa Rica. Y él se estuvo muchos años antes, que él me contaba que estuvo en San Carlos. Mi papá fue panadero, trabajó como zapatero. Él incursionaba en cualquiera de las ramas, ya sea de trabajar. Luego se metió a la cocina y ellos ya venían, ya como todo chino, fogueadito, porque en China los hombres son los que cocinan. Y él pues sabía de cocina y ya al final mandó a traer a mi mamá. Y el primer lugar, bueno, mamá me contaba la anécdota de que fue terrible porque venían en barcos y duraban no sé cuántos meses para llegar acá al puerto de Punta Arenas. Y entonces a ella fue que la trajeron, mi papá llegó, la recogió, se fueron para Guanacaste, se instalaron en Cañas y ahí montaron, como decir, un comisariato y trabajaron. Pero mamá contaba que ella sufría mucho porque el cambio era muy radical de allá para acá. Pero bueno, se fueron acostumbrando y a punta de trabajo, no sé cuántos años, no pude precisar, porque los chinos son como muy herméticos, no cuentan nada de las historias de ellos, todo se lo guardan, no les gusta que les pregunte. Y al final yo muy poquitas cosas pude recaudar preguntándole a mamá, y tal cosa, y qué, y cuándo, y a papá no le gustaba que preguntaran mucho. Bueno, entonces yo averigüé hasta donde les voy a contar, y fue cuando, bueno, ellos hicieron parte de sus vidas en Guanacaste, luego se vinieron para San José, y fue donde papá fundó un restaurante, creo que fue el primer restaurante chino grande, que fue el Salón Asia, que lo puso
en un costado del Banco Nacional, en Avenida Segunda, del Emporio como 25 metros, cogiendo como hacia lo que llamaban antes la Plaza de la Artillería, que era hacia el Banco de Costa Rica y Banco Nacional, toda esa línea de esa parte. Y ahí pasaron muchos años y contaba mamá que ese restaurante era muy lindo, muy bueno. Ahí llegaban políticos a comer. Las guitarras de don Mario Chacón eran las que amenizaban las noches. Y bueno, ahí pasaron muchos años, yo no había nacido siquiera. Y en ese restaurante nació mi hermano, Fernando. Y luego, bueno, después de trabajar, se decidieron cambiar porque según papá decía que la comida y el negocio del restaurante era muy pesado, que tenía que estar ahí mucho, que era muy cansado. Es así que me decía, nunca ponga un restaurante porque si lo pone usted va a ser la que va a tener que estar todo el día metida ahí y no va a tener tiempo ni para su familia ni para sus hijos. Entonces ellos vendieron ese restaurante y se vinieron y pusieron un negocio de abarrotes que se llamó Mercadito Capitolio, ahí por el cine, antiguo cine Capitolio, por la clínica bíblica. Entonces ellos se instalaron ahí muchos años. No mentiras, pusieron una tienda, importaban juguetería alemana y tenían bisutería, perfumería. Eso fue como de la farmacia Jara, 25 metros hacia el norte, hacia el sur, perdón. Y ahí era una tienda que se llamó el Bazar Angelita. Y Angelita era yo, porque a mí me decían Angelita. Mi nombre era María de los Ángeles, pero entonces por cariño me pusieron Angelita. Y ahí pasaron muchos años, tan es así que yo viví mi niñez ahí, hasta donde recuerdo. Después de la primera comunión fue que nos fuimos de ahí y nos fuimos ya para una casa que papá iba a construyó una casita humilde y puso el Mercadito Capitolio, que fue otro negocio. Ellos nunca dejaron, al parecer, de trabajar, siempre si no era tienda, negocio, abarrotes, y bueno, y ya continuaron ahí hasta que yo recuerdo, ya grande, en el colegio, y luego que estando yo en el colegio fue que ellos vendieron, o yo casi que entraba a la universidad cuando vendieron ese negocio. Y ya mamá le dijo, descansemos, vivamos de las rentas, porque ellos habían comprado apartamentos, casas, y alquilaban casas y apartamentos, entonces ya la situación mejoraba un poco. Y fue cuando yo entré a la universidad a estudiar, que en esa época me decía mamá, ¿por qué escogiste una carrera tan cara? Como siempre. ¿Cuál carrera era? Era odontología. Y entonces decía, ¿por qué tanta cosa que hay que comprar, tan caros instrumentos y todo? Bueno, eso fue lo que elegí y fue en lo que me desenvolví y me siento muy contenta y muy orgullosa de ser odontóloga. Y luego construimos otra casa más grande, en donde ya papá, es decir, vivió su vejez y mamá también. O sea, esta casa donde estamos viviendo nosotros. Y después pues nos la heredó en parte, me la heredó a mí y continuamos aquí. Y eso es lo poco que yo pude recopilar de la historia de ellos. Y aquí en Costa Rica, y lo que ellos han venido a hacer siempre es a trabajar. Trabajo, sí, el chino cuando viene a Costa Rica o América en general tiene esa imagen de que es la persona que trabaja de sol a sol, que pone negocios. Aquí en Costa Rica conocidos por las famosas pulperías, los chinos, y a eso se dedican: restaurantes, comidas, pulperías, negocios, tiendas, y lo han hecho desde que llegaron hasta la actualidad, y lo más seguro lo van a seguir haciendo hasta
que pues puedan tener el fin del mundo aquí en todo el planeta Tierra. Ahora, hablemos un poco de lo que fue el origen de la Asociación China. Bueno, la Asociación China de Costa Rica es una agrupación de chinos en aquella época que se unieron para formar la Asociación China de Costa Rica. ¿Y quiénes eran esencialmente esas personas que estaban ahí metidas? Bueno, en realidad no recuerdo casi todos los miembros, pero uno de ellos fue mi papá, Melisandro Aconco, que en realidad con otros, como fueron don Francisco Lai, para ver si me recuerdo, don Emilio Alán, don Luis Guachón, ayúdame con el señor que tenía el hijo profesor tuyo. Lao, Francisco, Juan José Lao. Y otros más que en este momento no puedo recordar, don Quintín Lee, que fueron grandes en su época. Y ellos hicieron una agrupación y fundaron la Asociación China de Costa Rica. Y esa asociación china siempre se reunían, ellos aportaban ideas, siempre sometidos al comercio, porque casi todos eran comerciantes. Y alguno puede escuchar que don Emilio Alán tenía su tienda enorme en la Avenida Segunda. Luego casi todos tenían negocios, restaurantes, en donde ellos siempre trabajaron, se reunieron y a veces, ahora ya hay mucho supermercado chino, pero antes importaba, había algún paisano, les llamábamos nosotros, que ellos importaban comida china, entonces los otros iban y compraban, así podían hacer las comidas y siempre comíamos estilo chino. Y después había un club que se llamaba Club Chino, pero ese club era otro, que estaba situado ahí no sé cómo darles ahora, porque yo creo que ahora si les doy una dirección no la saben, que era antes el Cine Moderno, como en una esquina, bajando. Ahí era un lugar grande, era como una pensión, que cuando venían chinitos de Guanacaste, de otros lugares del país, porque casi siempre ellos iban y hacían negocio en las zonas rurales, ponían comisariatos y ellos querían venir a San José a hacer vueltas. Entonces ahí se iban a instalar al Club Chino, que era un lugar que yo reconozco porque cuando yo estaba chiquita mi papá me llevaba, mamá nunca fue porque siempre el chino fue como muy machista, ese club era solo de hombres. Inclusive yo llegaba y a mí me mandaban con la empleada de adentro, que era la que preparaba, la que ayudaba en la cocina. Y yo me estaba con ella siempre, nunca me dejaban meterme con los señores, eran muy secos, casi ni le hablaban a uno. Y bueno, pasé parte de mi infancia ahí. Era un lugar grande que tenía un hall grande, que yo recuerdo que había un piano y que a mí me encantaba ir a tocar el piano ahí. No dejaban porque lo cerraban. Y luego cuartos en donde la gente que venía se hospedaba ahí. Y les daban de comer, cocinaba muy rico porque siempre me olía muy rico. Y luego esa casa, ese club chino que era diferente a lo que era la asociación, porque muchos confunden asociación china. Entonces, ¿cuál es la que el abuelo fundó? Bueno, parte de los fundadores fue mi abuelo, pero ¿cuál es la que nosotros? La asociación china, que es ahora, muchos deben de conocer la Casa China, que es un restaurante grande, sí. Y entonces ahí arriba hay un salón en donde ellos ahora en la actualidad se siguen reuniendo, se reúnen los profesionales chinos, todos los que tienen una carrera la inscriben ahí, van y comentan y aportan de una y otra forma. Y entonces así es más o menos como se ha movido aquí en Costa Rica, ¿verdad? Los paisanos míos, que son los chinitos, aquí en Costa Rica. Ahora han entrado muchos que a veces han traído muchas cosas negativas,
pero hay de todo. Como existe los buenos chinos del tiempo de antes, ahora a veces filtran lo que llaman la mafia china, a veces existe en muchas formas, pero se trata de controlar, ¿verdad? Pero bueno, eso es inevitable. Yo creo que en todos los países del mundo siempre hay algo de eso. Pero yo estoy hablando más que nada y me dirijo del chino de antes, que era el chino bueno, el que venía a trabajar, a poner su restaurante con su familia, sus pulperías ahora, los mismos de las pulperías que los asaltan mucho, ellos vienen a trabajar tranquilos y sin embargo a veces tienen que pagarle a los maleantes para que no los asalten. Y así es ahora, en la actualidad. Pero esa es más o menos la historia del chino que venía antes. Es un chino sencillo, humilde, con su camisetilla blanca que se metía a cocinar, que se metía a trabajar en el comisariato. Y para los que no saben, porque las generaciones de ahora no saben qué es un comisariato. Bueno, el comisariato siempre ha existido y yo creo que existe todavía en las áreas rurales. Son lugares que no solo chinos, porque hay también costarricenses que han tenido. Yo cuando estuve haciendo mi servicio social en Coto 47, existía el comisariato de Coto, que era de un costarricense y ellos eran los que manejaban. Ahí no habían chinos los restaurantes, ¿verdad? Correcto. Y el comisariato es como un almacén donde se venden arroz, azúcar, en libras. Ellos lo pesan. Bueno, ahora ya todo lo empacan, ¿verdad? Los tiempos cambian. Ya todo ha cambiado. Digamos, el video pasado yo les conté un poco sobre lo que fue la segunda venida de la segunda ola de la inmigración china, que fue para la construcción del ferrocarril. Entonces los comisariatos surgen de la necesidad de pagarles a los empleados, entre comillas, los que estaban haciendo el ferrocarril, que en ese caso eran los chinos. Entonces creaban los famosos comisariatos que se les pagaban con vales o cupones que podían intercambiar en el comisariato por necesidades básicas: arroz, frijoles, vegetales, frutas, ropa, etc. Entonces todo lo que ellos trabajaban les pagaban con estos papeles que eran como unos vales, y iban a gastarlos en el comisariato. Entonces el comisariato se puede decir que es como un almacén multifuncional que vende de todo en aquel momento, porque estamos hablando que para esa época de la creación del ferrocarril no habían tiendas, lo que nosotros conocemos como los moles, las tiendas, pues nada de eso existía. Estamos hablando que era una Costa Rica con una infraestructura muy subdesarrollada y estábamos apenas tratando de modernizarnos. Entonces eran casonas de madera, de tipo almacén, que tenían todo ese tipo de cosas que se podían necesitar para sobrevivir día a día. Entonces, ahora, hablando un poco ya de mi abuela, porque aparentemente siempre se me había dicho que teníamos linaje diplomático, linaje real. ¿Quién era mi abuela? ¿De dónde salió mi abuela? La familia de mi abuela. Bueno, mi mamá me contaba a mí que cuando se vino la Segunda Guerra y también las guerras entre China y todos esos conflictos, ellos tuvieron que salir corriendo de ahí. Entonces casi no les dio tiempo ni de empacar, sino que fue a raíz de eso también que salieron, ¿verdad? De ahí. Y mi abuelo se fueron para Perú, estuvieron en Perú, pero mi abuelo siempre había sido, medio político. Yo no me acuerdo de eso, mamá tampoco quiere, pues a veces hablar de eso, porque ella cuenta que ella estuvo en Perú, pero de Perú a ella la mandaron a estudiar a China. Y ella con quien más se educó fue con los 2 hermanos que tenía y con el abuelo. Pero entonces ella sí era 100% china, solo que había estado en Perú y la mandaron de vuelta para China. Y la mandaron para China. Pero resulta que mi abuelo fue siempre cónsul diplomático, fue cónsul vitalicio de Perú, de China en Perú. Antes esos puestos existían y entonces él fue siempre, como su nombre lo indica, vitalicio ahí,
Entonces mamá cuando se vino a Costa Rica, ya después mi abuelo sí se dio cuenta que mamá estaba aquí en Costa Rica y ellos en Perú se quedaron. Entonces ellos vinieron a Costa Rica a conocernos, a toda la familia. Tan es así que mi abuelo, como acostumbraban ellos también me vieron, yo tenía alrededor de 11 años. Ellos vieron y ya ellos según me tenían esposo a mí en China. Yo con 11 años y dijeron que sí, que la nietita estaba muy linda, apenas para casarla. Y bueno, eso es otra historia que después más adelante podemos contarla. Pero yo quedé espavorida porque yo en ese entonces hablaba el chino, lo entendía perfectamente y yo oí cuando ellos estaban hablando y estaban negociando y haciendo todo de que me iban a mandar para allá. Entonces, bueno, el pánico mío fue tal que ya yo era una chiquilla que había sido criada aquí, educada aquí. Era como muy controversial que me mandaran para China así a conocer una persona que yo ni sabía quién era, mucho más viejo que yo y jamás yo no podía, yo pasé muy traumada por mucho tiempo. Y eso sí, tan es así que cuando nosotros fuimos, yo fui primera vez a China, cuando fuimos a sacar las visas y todo, ellos lo tenían en un libro grande y nos tenían anotados ahí como que nosotros éramos diplomáticos. Yo no sabía esa historia, vea cómo eran de cerrados y a uno no le contaban nada. Mi abuelo se vino, porque, como decir, de pensionado porque estaba muy viejito y dijo que ya se iba para China porque ya él había concluido todo su, como decir, pensionado de allá, de la política, porque si él era cónsul, era por política que lo había metido ahí. Pero mamá nunca me habló de eso, nunca supimos. Nosotros vivimos aquí tranquilamente, sencillamente, como seres corrientes. Y ya después, cuando entramos a China, sí nos dimos cuenta que teníamos pues prioridades porque nos hicieron, entramos con unas marchas, nos estaban esperando, pero yo no sabía qué era. Imagínense que yo que podía tener, yo no recuerdo si más o menos como 33 años, por ahí andaba. Y nos llamaron para una recepción que fue mal informe que nos dieron y no nos dijeron que era una recepción de lujo. Y bueno, fue unas carreras. ¿En Hong Kong o en Macao? Eso fue en Taiwán. En Taiwán. Y la persona que nos informó, yo no sé qué le pasó porque no nos dijo ni que las invitaciones todas habían llegado al hotel y él nos dijo, ustedes están invitadas a ir a una recepción, a un salón, y no nos dijo que teníamos que ir con vestidos de luces largos, ni teníamos que era un evento muy formal, tan es así que andábamos de compras y cuando llegamos nos dijeron es a tal hora y nos fuimos así como estábamos, como decimos aquí a lo maicero, ¿verdad? Con la ropilla que andábamos de compras. Y eso fue, como dice, un bañazo cuando llegamos y andábamos mal vestidas, pues no mal vestidas, pero no, todas las señoras con trajes de luces largos, maquilladas, peinadas, y nosotras todas terriblemente mal. Tan es así que a mí me acompañaba Kerry Tung, que es abogada, que trabaja aquí, y el tío era el presidente de la Asociación China y yo no sé por qué razón nos dio mala la información, que no fuimos ni de luz, si no nos hubiéramos ido a comprar un traje, cualquier cosa, nos vamos a un salón y nos arreglamos, pero no nos dijo nada y entramos así. Y él creyó, no sé con qué afán lo hizo, cuando entramos, bueno, la gente muy, muy hospitalaria, nos atendió, nos recibió lindo. Lo horrible era que andaba yo en blue jeans y nos tomaban las fotos. Seguro dicen en Costa Rica andan así. Y bueno, salimos en los periódicos, en las revistas. Bueno, ustedes no se imaginan lo angustiante que fue. Pero al final yo le dije, vea mamá, le dije que Ditito, usted alístese un discurso, lo tiene que decir todo para estas personas en China. Y usted diga que usted
Sí, la hija de don Juan, y que usted está muy, muy agradecida y sorprendida por ese homenaje que nos estaban haciendo a nosotros. Los apellidos de mi mamá eran Ma. Ma quiere decir caballo en chino. Por eso mi apellido Machín, porque aquí en Costa Rica hacían unos señores enredos cuando entraba la gente que eran chinos, entonces decía, mi mamá se llamaba Olga Machín Chen, entonces dice Machín, ve, Machín Chen, ya, Machín, Machín. Entonces ese fue el apellido que adoptamos, que al final de cuentas resulta que mamá no podía sacar cédula. Bueno, retomando el asunto del homenaje, ella se dio un discurso muy lindo, la aplaudieron y todo, tan es así que fue lindísimo porque el homenaje llevaron a un pintor que con un solo pincel se hizo un caballo enorme, era con un auditorio increíble, y con un pincel y con las tintas chinas se hizo un caballo, era con el homenaje al apellido de mi mamá, al apellido de mi abuelo y a nosotros que nos estaban, como dicen, homenajeando, ¿verdad? Y eso para nosotros fue tan importante y tan lindo, fue una experiencia muy bonita, muy linda, que yo no podría olvidar. La única fue ese detalle que andábamos como las loquitas, pero bueno, eso no, parece que no les importó a ellos porque siempre nos tomaron las fotos. Para ellos era muy importante mi abuelo y la hija de mi abuelo y la nieta, ¿verdad? Que era yo. Y disfrutamos mucho, fue un banquete increíble, era comida de comida, porque los chinos acostumbran que en un banquete son 12 platos por mesa, era un montón de mesa porque eran muchos invitados, y era comer y comer, y uno tiene la costumbre cuando va a un restaurante, que le sirven y uno se engulle y come, mi mamá me decía, por favor, no coman, cojan un poquito, lo prueban y ya, porque faltan un montón de platos, y de verdad, pero había comida muy rica que uno no podía solo probarla, y se da uno un festín ahí. La verdad que esa fue una experiencia muy diferente, muy peculiar, pero muy linda. Esa es la historia de lo que sé yo sobre mi abuelo anterior. Y ahora lo de la cédula, ¿por qué mi abuela no podía sacar cédula? ¿Qué pasó con eso? Bueno, esa es otra cosa terrible, que resulta que cuando nosotros nacimos, lógicamente ya teníamos a Con Machín, esos eran los apellidos, pero mamá tenía su cédula que era Ma Chen, el nombre de ella, pero no pudo nacionalizarse, no sé, no entiendo por qué papá no pudo nacionalizarla, porque parece que en esa época era sumamente costoso trasladar todo eso, arreglar los apellidos y bueno. Entonces pasaron mucho tiempo en esas y ya nosotros crecimos, yo salí de la escuela como a Con Machín, el colegio con los mismos apellidos y la universidad. Así que yo ya tenía todos mis títulos profesionales de escuela, de colegio y todo lo demás. Resulta que le van diciendo a mamá, bueno, mire, ellos no son hijos suyos, porque a usted vamos a tener que sacarle, y lo voy a contar porque eso era lo que hacían en ese entonces. Sacaban, yo no sé, el abogado buscaba una cédula de una señora fallecida que ya no la iban a reclamar, entonces le ponían ese nombre para que legalmente estuviera en el país. Entonces mi mamá se llegó a llamar, nosotros gozábamos con eso, porque mamá era Olga, ¿cómo era? María Ángela. María Ángela Lobo. Y nosotros, ¿cómo? Con esos apellidos, por el amor del Señor. Bueno, de ahí ya sacó, era mamá. Y nosotros, ¿qué? Nos vamos con los mismos apellidos. Después nos llama el abogado, no, tienen que cambiarse el segundo apellido. Digo, pero yo no puedo, porque ya todos los pacientes me conocen como Con Machín María de los Ángeles.
El micrófono. Hasta el colegio, todos los papeles del colegio de cirujanos dentistas, ya yo estaba como Acon Machín. Tan es así que ya cuando se inscribió, yo me seguí llamando Acon Machín porque yo no podía cambiarme, solo lo dejamos por aspectos legales. Pero estos son los momentos en que ya mamá no existe, porque decían que si mamá fallecía, no nos podía heredar, que todo eso iba a pasar para el gobierno, no sé qué, y que ya nosotros como hijos no podíamos reclamar porque no éramos hijos de ella. Entonces tuvimos que legalmente cambiarnos el segundo apellido. Pero yo no pude, mi hermano sí, porque él se le facilitaba más, pero yo no, con tantas cosas, porque yo siempre en épocas tempranas hice muchas cosas. Tenía muchos titulitos, muchas pasantías, muchas cosas, en donde todo era Acon Machín María de los Ángeles. Entonces yo dije, no me voy a cambiar el nombre. Pero como ya los nombres legales aparecen, los buscan allá en María de los Ángeles, me dijeron una vez una colega, pero mira, ¿por qué vos sos Lobo? En vez de Acon, ya tenía que contarle todo el cuento. Pero en estos momentos mi nombre real es María de los Ángeles Acon Machín, y así es como lo he mantenido hasta la fecha, y yo creo que hasta que me muera, aunque legalmente después seguro me van a poner Acon Lobo. Esa es la historia, porque muchos desconocen, qué raro, como hija que no era, que apareció, y bueno. Eso pasa mucho y ha pasado, bueno, de Segunda Guerra Mundial, traslados, los cambios de identidad son muy normales. Aparte que los pasaportes de antes no son como los de ahora, no son electrónicos, los pasaportes de antes eran hechos a mano, o sea, era muy fácil falsificar documentos. De hecho hubo un periodo en donde los mismos chinos y los inmigrantes africanos tenían o recurrían a lo que era la gesta de pasaportes falsos. Eso fue una gran polémica en aquel tiempo y está muy documentado, pueden buscarlo también. Es bastante interesante la historia de cómo se empezaron a descubrir los pasaportes falsos aquí en Costa Rica, y pues se dio, y eso de, no es la primera vez que yo escucho de que le agarran la cédula o la identidad a alguien que ya falleció y se la transfieren a alguien para efectos legales, para poder legalizar a una persona. Ahora, ¿qué imagen, mami, tiene usted de mis abuelos, de mi abuelo? ¿Qué imagen tiene mi abuelo y qué imagen tiene mi abuela? Bueno, yo los únicos abuelos que pude conocer fueron los de mis abuelos, de sus papás. De mis papás, sí, que la única imagen son las de mi abuelo materno y mi abuela materna, porque los de mi papá murieron hace mucho tiempo, él los enterró. Es que mi papá le llevaba a mi mamá 20 años. Entonces papá prácticamente yo lo conocí mayor. Papá me tuvo a mí, cuando yo nací papá tenía 50 años y mamá 30. Entonces, no, 30, sí, y papá 50, le llevaba 20 años. Y entonces yo recuerdo a mi papá siempre mayor, pero mi papá no era un chino como los que uno conoce, que es el chinito de camiseta con un huequito por aquí. No, papá siempre fue una persona muy, pues le gustaba andar siempre elegante. Siempre lo conocí con traje entero y sombrero, de los que se usaban en aquella época. Y bueno, esa era parte de mi papá. Mi abuelo, cuando vino a Costa Rica, era un señor que vestía con traje entero, chaleco y leontina, con reloj que se metía aquí, que me acuerdo yo que él se sacaba el relojito y usaba a veces como una lupita en un lente. Y yo recuerdo cuando vino mi abuela, que bueno, que para nosotros, digamos, los costarricenses y más cuando éramos muy sencillos, muy humildes, y mi abuela vino con un sombrero y con un malincito que le caía por aquí, y a mí me da vergüenza. Yo decía, ¿por qué mi abuela anda disfrazada con guantes y con todo? Y mi abuelo con traje entero, con todo eleganteado. Venían de allá cuando se vinieron para Costa Rica y después irse para China.
y él se sorprendió de ver cómo vivíamos nosotros, porque ellos seguro estaban acostumbrados a vivir, Muchos lujos. sí, con lujos y otras cosas que no conocimos nosotros, porque yo, desde que ellos se vinieron aquí, bueno, como toda familia, a veces los padres no están como muy contentos de que cómo están viviendo sus hijos en ese país, y mi abuelo no sabía. Nosotros no éramos ricos, vivíamos sencillos y en una casa, inclusive teníamos el negocio, bueno, primeramente, y la casa adentro. Y cuando ellos vinieron, nosotros teníamos una casa muy sencilla, muy sencilla. Y claro, cuando ellos vieron que por qué mi hija está viviendo en esta casa, y Dios mío, eso fue algo tremendo. Y dice, ¿por qué no me dijo usted que estaba con necesidades? Y dice, no, yo no estoy con necesidades, trabajamos mucho, y ya los muchachos ya sacaron su estudio. Yo estaba apenas en la escuela, y con 11 años estaba como en 5º grado por ahí. Y dice, ¿pero cómo? ¿Pero por qué viven así? Porque teníamos una casa sencilla con cuartos de madera, vivíamos con, no era un tugurio, pero vivíamos bien, teníamos cada uno con su dormitorio y todo, pero ellos percibieron acostumbrados a otro tipo, tipo de estilo de vida, y claro, vienen y nos ven. Yo andaba sin medias, yo ya me empezaba a quitar la media corta, y claro, seguro me vio como tú, entonces chiquita que anda en las calles con zapatos y sin medias, y la mamá trabajando, porque ella trabajaba ahí en ese mercadito, se llamaba Mercadito Capitolio, que era como un comisariato, que vendían de todo, una pulpería grande, que vendían de todo, hasta cositas, agujas y cosas de esas que se usaban. Sí, al cual presidente iba a comprar ahí, sacaba piedra. Llegaba Mario Echandi, que vivía por ese lugar, que era extraordinario. Cuando llegaba decía mamá, ay, viene don Mario Echandi, llegaba a comprar navajillas para afeitarse. Si yo lo cuento me dicen, ay, ¿cómo se te ocurre que don Mario Echandi iba? Llegaba don Mario Echandi en persona, y tenían una empleada, y ellos, la casa de Mario Echandi, nos sacaban con tarjeta. Es decir, no es de crédito, ¿verdad? No era de crédito, pero, sí, sino con tarjeta de apuntar. Sí es de crédito, pero no como las tarjetas de crédito que se conocen ahora. Sino que con libreta, mejor dicho, porque era una libreta que se le ponía ahí con el nombre. Y entonces llegaba la empleada nada más, deme 1 litro de leche, que era de vidrio, o deme 1 kilo de frijoles, 1 kilo de azúcar. Y eso llegaban y compraban, no era ninguna vergüenza, no había supermercados en esa época. Y ellos compraban y nosotros le apuntábamos, y don Mario Echandi también llegaba y le apuntábamos, ya eran como amigos, ¿verdad? Ellos vivían ahí por el Pacífico, de la pulpería donde compraban, creo que si no me acuerdo eran 200 metros al sur y como 100 metros hacia el, no sé. Por la Carit. Por ahí, antes de la Carit. Sí, por la estación del Pacífico. Era una casa muy linda, grande, diagonal al Parque del Pacífico. Y enorme la casa. Y bueno, y para nosotros era un placer que llegara, y antes los expresidentes y los presidentes andaban a pie. Sí, don Otilio Ulate era uno que andaba a pie, y no había ninguna vergüenza, ¿verdad?, de que le llegaran a hacer daño ni nada. Y eso fue una cosa muy peculiar y muy linda. Pero uno cuando está chiquillo le pueden decir que llegó Perico de los Palotes, el rey de no sé dónde, que uno... Era muy normal antes. Sí, era muy normal. Y luego en esa época, que recuerdo, para hacer un paréntesis, cuando estábamos en el negocio, siempre pasaban los funerales al frente con esos caballos percherones negros, con las carrozas negras, que yo recuerdo, y todo el mundo iba a pie hasta la catedral, creo, porque los que seguían para arriba iban para la catedral, y eran lujosísimos, y las señoras iban a pie llorando. Carros muy pocos se veía, si acaso 2, 3 carros,
Pero eso es un detalle muy lindo de esa época. Estamos hablando de Costa Rica 1950, 1960, todavía Sí. había carretas con bueyes, se andaba en caballo, se hablaba de las personas que se quitaban las miguas, andaban descalzos los campesinos. Estamos hablando de una Costa Rica bastante todavía en vías de desarrollo, donde lo más grande que había era el mercado central y estaba en la construcción la reformación del Teatro Nacional, las calles eran de lastre, entonces era algo bastante digamos, en los inicios, no tan inicios, pero ya, digamos, en esa transición donde comienza ya a modernizarse un poco lo que es la San José del día de hoy. Bueno, yo cuando estuve no había calles de lastre, ya estaban pavimentadas algunas, ¿verdad? Bueno. Y sí, y pasaban las carretas con bueyes, o se zafaba un toro del racho, porque nosotros estábamos cerca del matadero. Entonces decían, se zafó un toro, y todos los negocios cerraban las puertas porque los condenados toros llegaban y se metían dentro del negocio, y sacar un toro de esos nadie se arriesgaba. Entonces esos son recuerdos muy muy lindos de esas épocas. Bueno, eso fue un pedacito de la historia de mi linaje, de mis antepasados, gracias a la participación aquí de mi mamá, que pudo pues contárnosla un poco. Entonces, en otra ocasión podemos contar un poco más de otra historia, de tantas que hay sobre ese Costa Rica tan viejo que hubo, y de los viajes en trenes y esas otras cosas. Pero bueno, un poquito basado en el video anterior, que era el 168 aniversario de los primeros chinos llegados a Costa Rica. Traigo la historia de mis antepasados por parte de mi mamá, 100% chinos. Si les ha gustado este video, por favor dejen ese like ahí bien marcado, dejen en los comentarios todas las preguntas que tengan, si tienen algún comentario de familiares que también vivieron esa época y tienen recuerdos sobre algo de esa Costa Rica antigua, por favor también háganlo saber. No se olviden de suscribir al canal para traer más contenido. Estamos reactivando otra vez este canal para traerles más historias, más cuentos, más de todo, un poco de todo. Ya me conocen, soy Richie y nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.